Bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida, hermanos. Hoy en día, hermanos, sabemos millones de personas en el mundo, millones de personas en este mundo. Las estadísticas dicen que somos 7.550 millones de personas. 7.550 millones de personas en el mundo. Solo China tiene 1.200. ¿Cuántos creen que de esos 7.550 millones son cristianos? 10%. ¿Cuánto? Un 10%. 10% dice el hermano, entonces seríamos 750 millones más o menos. De cristianos en el mundo, hermanos, las estadísticas dicen que son 700 millones de personas cristianas en el mundo. 700 millones de personas cristianas en el mundo. Es bastante número, ¿no? Usted dice, wow, tremendo. Yo cuando estaba viendo estas estadísticas, hermano, yo dije, bueno, pues no somos tan poquitos. Y me empecé a investigar más. 700 millones, bueno, pues no somos tan poquitos. Pero cuando me di a la tarea, hermanos, ¿saben cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.700 millones de musulmanes. Dije, no, pues no somos nada. Y seguí investigando. Dije, voy a seguir investigando acerca de los cristianos que pertenecemos nosotros, cristianos que verdaderamente pertenecemos y seguimos a Cristo, hermanos. Somos o que profesamos que Cristo es nuestro Salvador. Son 218 millones de personas que profesan que Cristo es su Señor y Salvador. Ya bajó muchísimo. Que no tienen miedo de decir que Cristo es su Salvador. Como quien dice, los 482 viven ocultos. 482 millones viven ocultos. Pero ¿saben cuántos de esos 218 millones se reúnen en una congregación? 112 millones. De esos 218 millones, solamente 102 millones, hermanos, se reúnen en alguna congregación. Los demás profesan que Cristo es su Salvador, pero no se reúnen. Entonces yo dije, bueno, entonces no son, porque la palabra del Señor dice, si nosotros somos verdaderamente cristianos, nos vamos a someter a la palabra del Señor. Y la palabra de nuestro Señor dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y de esos 102 millones, hermanos, va bajando la cifra numerosamente. ¿Saben las estadísticas cuántos dicen, hermanos, que están imitando a Cristo? Imitando a Cristo. De esos 102 millones que se reúnen en las congregaciones, ¿cuántos verdaderamente imitan a Cristo? 17 millones. Que verdaderamente hacen al Señor, que verdaderamente quieren hacer lo que su Señor hizo. Dije, wow, de 7.550 millones que somos en el mundo, solamente 17 millones. En el mundo, hermanos. El pastor Jericó decía, aquí en Colorado está 1 millón de hispanos. Ha llegado la cifra a 1 millón de hispanos. Pero verdaderamente, hermanos, ¿cuántos somos los que nos sometemos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros somos los que verdaderamente imitamos a Cristo? Además, si hiciéramos una estadística de los que estamos aquí reunidos, 30, 40, de los que estamos aquí, 50. ¿Cuántos somos verdaderamente que estamos imitando a Cristo? ¿Cuántos seguimos, dejamos todo como dice su palabra y vamos detrás de Cristo? Pedro claramente dice que para esto fuimos nosotros llamados, para que sigamos las pisadas de Cristo. ¿Quién de nosotros verdaderamente está imitando a Cristo? Que no le importa dónde dormir, que no le importa dónde, que si tiene o no tiene, pero sigue a Cristo. Tiene la mirada verdaderamente a Cristo. Yo me acuerdo, hermanos, no sé si ustedes
se acuerdan cuando estaban pequeños, pero yo me acuerdo en mi tiempo, cuando era pequeño, ya había televisiones. Yo no sé si en su tiempo había televisiones o no había televisiones, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño, hermanos, de la edad de mi hija, que íbamos a la tienda, íbamos a la casa donde tenían televisión y mirábamos una película de karate de Bruce Lee. En ese tiempo estaban muy de famosas y salíamos aventando patadas, ¿cierto? Mirábamos películas esas de Rocky, de Sylvester Stallone, y salíamos ya boxeando nosotros ahí. Yo no sé si se acuerda usted. Yo digo, ¿por qué si vinimos a la iglesia, tenemos la palabra de Dios, por qué no salimos imitando a Cristo? ¿Qué hace falta en la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que necesita la iglesia de Cristo para que verdaderamente imite a Cristo? Algo está sucediendo en la iglesia universal de Cristo, hermanos. Algo está sucediendo que no imitan a su Señor, que no van detrás de Cristo. Muchos de nosotros vamos más, hermanos, atrás de lo que el mundo nos está ofreciendo. Muchos de nosotros vamos más atrás de lo que el patrón nos está ofreciendo. Muchos de nosotros vamos más a lo que los placeres, a los deseos de este mundo, que a lo que verdaderamente Cristo nos está ofreciendo. Cristo nos está ofreciendo absolutamente todo. Todo nos ofrece Cristo. Todo nos ofrece Cristo. Ay, qué hermoso, hermanos, sería de verdad que los que estamos aquí, que nosotros, los que hoy el Señor trajo hasta aquí, en verdad pusiéramos esto dentro de nuestro corazón. Primero, como aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Luego, imitarlo solamente a Él. Estos jóvenes, Jaime, Brianna, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador el día de hoy. Que el Señor sea, a través de su palabra, que les hable y que empiece a imitar a Cristo. No que sigan al pastor, no que sigan al líder, al de la alabanza. No, no, no. Que sigan a Cristo. Cristo es el único que les va a dar la vida eterna. Cristo es el único que no los va a dejar caer. Cristo es el único que los va a levantar. Cristo es el único que los puede sostener. Yo el día de mañana a lo mejor no estoy aquí. Yo no voy a estar con ellos en la escuela. Y ellos pueden caer. Ellos pueden blasfemar de Cristo. Porque yo no estoy allí con ellos. Yo no los estoy chequeando. Pero Cristo siempre estará con ellos. Es el único. Imiten, sigan a Cristo. Hoy estaremos mirando, hermanos, un personaje que quiso imitar a Cristo. Y así como nosotros fallamos, Él también falló. Pero se levantó y cumplió con lo que Cristo le mandó. Espero que hoy salgamos de este lugar confiando en Dios, confiando en Cristo. Dice su palabra que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Muchos de nosotros confiamos más en el hombre que en Dios. Y usted podrá decir, pastor, es que mire cómo me ha tratado la vida. No, hermano, la vida no lo ha tratado. Tú eres el que te has dejado maltratar por la vida. Tú eres el responsable que la vida te esté jugando, que la vida te esté maltratando, porque tú no has querido imitar a Cristo. Y no quiere decir que si sigues a Cristo, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, vas a salir triunfante, vas a tener esto. No, hermanos, no quiere decir eso. Pero cuando nosotros seguimos y servimos a Cristo y imitamos a Cristo, Él mismo nos va a abrazar, Él mismo nos va a sostener, Él mismo nos va a levantar. Cristo mismo, yendo a la cruz del Calvario, cae 3 veces, pero también se levanta 3 veces, para demostrarnos que no importa, hermanos, porque nosotros somos seres humanos. Nuestra vieja naturaleza, nuestro pecado, dice Pablo, que mora en nosotros, es el que nos va a hacer caer, es el que nos va a hacer que ya no queremos llegar, que no queremos congregarnos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
La vida, hermano, es cruel, pero es tiempo en que dejes que Cristo, en que Dios trabaje en tu vida, que Dios trabaje en tu caminar. Nos hemos puesto a reflexionar. Si yo escuchara la voz de Dios y yo obedeciera a Dios, ¿qué sería de mí? Una de las cosas que te puedo decir es que dice su palabra, porque recuerde, lo que digo yo no importa, solamente lo que Dios dice. Dice su palabra claramente que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre va a estar Cristo con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Por ahí lo encuentra en Mateo 28:20. Dice también la palabra del Señor que si Él está con nosotros, nadie está en contra de nosotros. Dice la palabra de Dios que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Dice la palabra de Dios y se nos dará que toquemos y se nos abrirá. Dice que busquemos y hallaremos. En Mateo 7:7 dice, toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas nos serán añadidas. Dice la palabra del Señor que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. La palabra de Dios está llena de promesas, pero esas promesas, hermanos, son para aquellos que verdaderamente imiten y sigan a Cristo. Es para todo el mundo. No es para aquellos que, entonces yo me voy a sentar porque dice la palabra del Señor que el Señor mismo nos va a sustentar, entonces yo ya no voy a trabajar porque el Señor me va a sustentar. No, hermano. Dice que el que no trabaje, que no coma. Pero el que obedece y sirve a Cristo, todas esas promesas son para cada uno de nosotros. Y así podemos seguir diciendo muchos versículos y promesas del Señor. Pero debemos de imitar, debemos de seguirlo, debemos de servirle, pero sobre todo, hermanos, debemos de amarle, obedecerle y agradarle. Pastor, es difícil, pero jamás Él nos dijo que sería fácil. Por esa razón debemos de imitarlo, para que Él esté con nosotros, para que Él vaya con nosotros y para que Él pelee por nosotros. Mateo 14, 28. Mateo 14, 28, la palabra del Señor, hermanos, dice así. Amén. ¿Lo tenemos? Mateo 14, 28 al 34 dice la palabra de Dios así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Señor Dios mío, Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor, para que en esta hora, Padre, seas tú usando este siervo inútil, Señor. Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo, Padre, que quiere ser usado por ti. Señor, que esa palabra que tú ya pusiste de antemano en mi corazón, en mi mente, en mi boca, Señor, pueda ser transmitida, Padre. Señor, que sea transmitida la claridad de tu palabra, que seas tú mismo, Señor, hablando a tu pueblo, a estos corazones.
Señor, y que podamos nosotros salir de este lugar imitándote solamente a ti, Padre. Que podamos salir, Señor, diciendo, reflejando, pero sobre todo, Señor, obedeciéndote, Padre. Señor, te pido que no salgan palabras vanas, Señor. Que no salgan palabras destructivas, Señor, porque mi palabra puede destruir, pero tu palabra, Señor, es la que alimenta. Tu palabra es la que sustenta. Tu palabra, Señor, es la que transforma a corazones, Padre. Sé con tu siervo, sé con tu iglesia, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Jesús se les aparece a sus discípulos agitados por la tormenta, caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar, hermanos. No por el mar, sino sobre el mar. A este fin de sus discípulos el viento era contrario, dice la Escritura, pero el viento era contrario y fue un tiempo, hermanos, oportuno para el Señor. Vieron sus maravillas en el gran abismo de su angustia. Muchos de nosotros, hermanos, estamos atravesando ese tipo de tormentas, pero Dios usa esa tormenta para que nosotros confiemos en Él. Dios usa esas tormentas, hermanos, para que nosotros miremos solamente a Él, para que nosotros, hermanos, busquemos solamente a Él, para que nosotros, hermanos, imitemos solamente a Él y que nosotros podamos caminar, hermano, también sobre esas tormentas. Dios nos está llamando, hermanos, que nosotros vamos a atravesar diferentes tipos de tormentas, pero Dios quiere usar esas tormentas para manifestar su gloria sobre sus vidas, para que veamos nosotros la gloria de nuestro Señor, aún en las pruebas, aún en las tormentas, ver la gloriosa Cristo, ver al glorioso Cristo, hermanos, sacándonos de esas tormentas. Pedro pide una osada petición, pide Pedro un deseo, hermanos. Mateo 14:28 le dice Pedro a nuestro Señor. Fíjense, en medio de la tormenta a Pedro se le ocurre pedir un deseo. Muchos de los que estaban, imagínense la escena, muchos de los que estaban ahí a lo mejor estaban asustados y dijeron: Pedro, ¿pero qué estás pidiendo tú? ¿Cómo vas a pedir que tú vayas sobre el Señor? Mejor pide que calme la tormenta, Pedro. ¿Por qué se te ocurre pedir esa cosa? Muchos de nosotros, aun cuando estamos pasando por la tormenta, hermanos, no miramos al Señor, no queremos clamarle a nuestro Señor. Y el Señor dice en su palabra 14:28, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta era una gran petición, hermanos, pero para Dios no era nada grande. Muchas veces nosotros, hermanos, la mayoría de las veces nosotros es lo que pedimos a Dios, pero pensamos que es algo demasiado grande y dudamos en el Señor. Muchas de las veces nosotros no queremos pedirle al Señor: no, pero es que no creo que el Señor vaya a hacer esta cosa, no creo que el Señor pueda hacer esta cosa. Y nosotros dudamos de nuestro Señor, que el Señor pueda hacer eso, hermanos. El Señor tiene poder para hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos, siempre y cuando sea para la gloria de nuestro Señor. Señor, la palabra del Señor claramente dice que el Señor no nos va a dar para gastar en nuestros deleites, para complacer a la carne, para complacer los deseos de la carne. No, hermano. El Señor demuestra su poder para su gloria. Amén. Ahí en la tormenta dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. A lo mejor para nosotros también es imposible salir de esa tormenta, pero si nosotros le pedimos al Señor, el Señor puede hacer eso. El Señor puede quitar esa tormenta. El Señor puede hacer algo, hermanos, demasiado grande. Pero no dudemos, el Señor nos lo dará.
Hermanos, muchas de las veces nosotros fallamos antes de tiempo. Antes de pedirle al Señor, ya estamos fallando. Nosotros, hermanos, ya no estamos imitando a Cristo. Nosotros somos, escúchelo bien, si usted duda del Señor, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El miércoles aprendíamos que si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Pero pedimos cosas y dudamos. Pero dice el Señor, si eres tú, le dijo Pedro, si eres tú, Señor, manda que yo vaya así como tú sobre las aguas. Él puede hacer, hermanos, abundantemente más de lo que pedimos. Hermanos, no debería nuestro amor por Cristo constreñirnos a andar como Él anduvo. Que si otros hermanos no se atreven a levantar semejante oración, busquemos nosotros el privilegio de andar en Él, aún donde la sabiduría humana y los sentimientos carnales no pueden hallar pie o no pueden estar en pie. Que nosotros seamos diferentes y que nosotros nos atrevamos verdaderamente a ser diferentes, no como dice la estadística que somos de los 120 millones, sino que somos de los que verdaderamente hacemos la diferencia imitando a Cristo. Que nosotros seamos diferentes en este mundo, que seamos diferentes en Denver, que seamos diferentes en esta iglesia para imitar verdaderamente a Cristo, y que vayamos detrás de Cristo predicando su palabra, hablándole a la gente de Cristo, y que nosotros seamos diferentes de los 120 millones y que podamos nosotros verdaderamente reflejar a Cristo, imitar a Cristo y servirle sobre todo a Cristo. El Señor manda que su pueblo sea diferente. El Señor pide santidad. El Señor quiere santidad de su pueblo. El Señor no quiere que solamente vengamos por venir, porque dice la palabra que seamos nosotros imitadores de la palabra, que nosotros seamos practicantes de la palabra y no solamente oidores de la palabra. El Señor quiere que nosotros representemos, que lo representemos verdaderamente a Él, que reflejemos verdaderamente a Él, y que sobre todo, hermanos, nos enamoremos cada día más y más de Cristo. El Señor puede hacer cosas grandes con nosotros. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Está en nosotros si queremos ir a Cristo o no queremos ir a Cristo, imitar a Cristo o no imitar a Cristo. Una invitación bondadosa, la invitación de Pedro, hermano. Le dice el Señor, ven. Mateo 14, 29 dice la palabra de Dios así. Y Él le dijo, ven. Hoy también, hermanos, el Señor te dice a ti. Hoy le dijo a Jaime, le dijo a Brianna, ven. Hoy también el Señor te dice a ti, hermano, ven. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que el Señor nos diga, ven? Muchas de las veces, hermano, yo les he dicho en numerosas ocasiones, si nosotros no venimos con ese corazón dispuesto a que el Señor nos hable, el Señor no nos va a hablar. Pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto a que el Señor nos hable a través de su palabra, el Señor nos va a hablar, porque Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Él quiere demostrar su gloria, que nosotros le dice a Pedro, Pedro, ven. Así también, hermanos, como le dijo a Pedro, la puerta ahora está abierta para cada uno de nosotros. El Señor te dice, ven. Para la fe de Pedro, hermanos, y los que estamos aquí, yo no sé por lo que usted esté pasando, pero el Señor hoy te dice, ven, cumpliré tu petición. Ven, porque hoy cumpliré tu oración. Ven, acércate a mí. Ahora nos toca a nosotros, hermanos,
pasar por esa puerta abierta. Igual que Pedro se le invita a caminar donde solamente los pies de la fe se atreven a ir. Y eso es lo más importante, hermanos, que tu fe sea una fe genuina, que tu fe sea una fe agradable a Dios, que tu fe no sea una fe dudosa, sino que esa fe se atreva a tomar decisiones de ir a donde está nuestro Señor Jesucristo. El andar del cristiano, hermanos, es algo sobrenatural. El andar del cristiano es andar por fe. Esto ante los ojos de los sabios que de este mundo es como andar sobre el mar. No pueden entenderlo. A todo creyente Cristo le invita a andar con Él sobre las profundidades como Él anduvo. A todo cristiano verdadero el Señor nos invita a que nosotros andemos como Él anduvo. A todo verdadero creyente el Señor invita a que nosotros seamos imitadores de Él. El Señor nos invita y nos hace una invitación el día de hoy y nos dice: ¿sabes qué? Ven para que seas tú mi instrumento. Ven para que tú seas mi representante. Ven para que yo refleje en ti, para que yo pueda reflejarme en ti. Ven para que la gente que no conoce, que no me conoce, vea en ti el cambio que solamente yo puedo hacer. El Señor nos hace una petición, hermanos, y en nosotros está si podemos dar el paso o no dar el paso. Pedro le dice: ven. Pedro no dudó, hermanos. Dice en la palabra del Señor, y ahorita vamos a ver que Pedro inmediatamente descendió de la barca. ¿Por qué? Porque su fe estaba en Cristo. Muchos de nosotros dudamos, muchos de nosotros no queremos ver las maravillosas cosas que hace nuestro Señor. Por eso es que no descendemos. Por eso es que seguimos sentados. Por eso es que seguimos que las enfermedades nos estén atacando. Por eso seguimos dudando del trabajo. Por eso nosotros ponemos la mirada en nuestros patrones, en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en nuestras fuerzas. No, es que yo puedo, hermano. Nosotros no podemos sin la ayuda de Cristo. Pero con Cristo somos, dice la palabra en Romanos, con Cristo somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino porque Cristo es el que está en nosotros. Y con Él podemos ser más que vencedores. Pero nosotros debemos de tomar esa iniciativa y ir al Señor. El Señor dice: ¿sabes qué? Hoy es el momento, hoy es el día que yo quiero sanarte. Hoy es el día que quiero manifestarme. Pero ven, acércate a mí. Dice que Pedro va y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pedro, ven. Esa palabra es importantísima, hermano. Si el Señor te está llamando, que vayas, ve. Hoy tocó el corazón de estos jóvenes. Pero no solamente toca el corazón para que aceptes, sino el Señor quiere que vayas a hacer su voluntad. El Señor quiere que vayamos para hacer esos instrumentos. El Señor quiere que vayamos para andar como Él andó. El Señor quiere que vayamos para imitarlo solamente a Él. Si salimos de este lugar, salgamos imitando a Cristo. Si venimos con ese corazón dispuesto de que el Dios nos hablara, el Señor te dice: ven, que quiero hacer cosas grandes contigo. Que el Señor, hermanos, puede sanarte. Si tienes alguna enfermedad, el Señor puede sanarte. Si tienes lo que te es pasando, el Señor puede hacerlo, porque es poderoso para hacerlo. Una aventura feliz, dice Pedro. Mateo 28 14, 29, dice la palabra de Dios así: y Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendiendo Pedro de la barca, hermano, sobre las aguas, lo aparentemente imposible pudo hacerse posible. ¿Cuándo? Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo y obedecemos a Cristo. Si usted dice: pastor, es que yo no puedo. Ayer en la reunión de varones estamos hablando de los dones de servir, de enseñar, de predicar. Pero es que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar.
aparentemente a tu imaginación, a lo que tu logística puede ver, no puedes hacerlo. Pero Dios dice totalmente lo contrario. Cuando nosotros verdaderamente descendemos y vamos a Jesús, Él mismo puede prepararte. Pablo, siendo Pablo, ¿ustedes creen que la gente que conocía a Pablo iba a decir, este va a ser un tremendo predicador? De ninguna manera, hermano. Pero el Señor le dijo, ven. Y Él fue. Y Él fue y Él lo preparó. Así como nosotros, hermanos, descendamos como Pedro de la barca para caminar sobre las aguas. Para que lo que parecía imposible, que no podíamos predicar, que no podíamos evangelizar, que no podíamos enseñar, pueda hacerse posible ante nuestro Señor, porque Él puede hacer la obra con cada uno de nosotros. Él puede hacer la obra, hermanos. Por simple, en las palabras de Cristo, hermanos, Pedro salió de la barca. Es obedecer. Para poder salir, hermanos, para poder proceder sobre eso, les digo que si nosotros obedecemos, eso que estamos pasando estará sobre bajo, hermanos. El Señor te dice, ven. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca así? Como Pedro, salir del medio de donde estamos e ir en las manos del Señor para que Él haga lo demás. Él puede hacerlo. Él puede garantizarte que lo lograrás sin quitar la mirada de Dios, sin quitar la mirada. Pedro, hermanos, feliz. Pedro feliz al bajarse de la barca. Pedro, yo no sé, pero así como era Pedro, me imagino que volteó y les dijo, ya ven que sí puedo caminar sobre las aguas, ya ven que a mí sí me quiere, ya ven. Yo no sé qué les dijo Pedro, la Biblia no lo registra, pero imaginen ustedes cómo era Pedro. Ya ven, yo sí puedo. El Señor me ha dado el poder así como Él para andar sobre las aguas, para salir y descender, por obedecer solamente a mi Señor. Hermano, el Señor puede hacer cosas grandes contigo. El Señor puede hacer cosas grandes con esta su iglesia para la gloria de nuestro Señor. Nos toca descender y obedecer a nuestro Señor sin quitar la mirada de nuestro Dios. Hay muchos de nosotros que quitamos la mirada. Hay muchos de nosotros que estamos que haciendo algo que para el mundo es imposible, que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero para el Señor, hermanos, todas las cosas son posibles. ¿Se imaginan qué diría o qué dirá el mundo cuando usted decide y empiece verdaderamente a caminar con Jesús? Siguiendo a Jesús. Qué feliz se sentiría usted que de la mano de Dios todo irá bien. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que el Señor mismo lo tome de su mano y camine con usted? Feliz. Porque con el Señor nos sentimos seguros. Porque con el Señor nos sentimos que no vamos a sufrir. Porque con el Señor nos sentimos que no vamos a decaer, que no vamos a fallar. Hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y se entregue verdaderamente al Señor. Que abandone todo, hermanos, porque esto implica el abandono completo de toda otra fuente de confianza. Fuera de la embarcación de Cristo, hermanos, dejémonos hoy el yo, dejemos nosotros el yo y sometámonos a la palabra de Dios. No hay completa confianza en Jesús, o no tenemos completa confianza en Jesús hasta que ambas manos se retiren de todo apoyo terrenal y confiemos nosotros solamente en Él, y que nosotros vayamos detrás de Él y que nosotros imitemos a Él. Gracias, hermano. Nosotros tenemos que descender de esa barca, hermanos, y confiar solamente en nuestro Señor. No confiar en lo terrenal,
frenar, porque si no será un fracaso. Pedro, hermanos, tuvo un fracaso momentáneo, consecuencias de una visión errónea. Por eso muchos de nosotros, hermanos, fracasamos como padres. Por eso muchos de nosotros fracasamos como seres humanos. Por eso muchos de nosotros fracasamos como esposos. Por eso muchos de nosotros fracasamos como individuos que viven en esta tierra y que solamente, hermanos, estamos dando mal testimonio. Por eso muchos de nosotros fracasamos como cristianos, porque tenemos una visión errónea, porque quitamos nosotros la mirada de nuestro Señor, porque nosotros, hermanos, nuestras fuerzas no nos ayudan absolutamente a nada. Nuestra visión siempre debe de ser Cristo. Y si usted tiene una visión errónea, hermanos, entonces usted va a caer, entonces usted va a desfallecer, entonces usted, hermano, no va a querer continuar, entonces ya no se va a querer congregar, porque usted ha fallado como padre, como hijo y como esposo y como hijo de Dios, como cristiano. ¿Qué es? Porque ha quitado la mirada de Cristo, como Pedro quitó la mirada de Cristo. En 14:30 dice la palabra del Señor así. Mateo 14:30. ¿Lo tenemos? Dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, hermanos, dice la palabra del Señor que tuvo miedo. Quizás Pedro, hermanos, esperaba que la tormenta cesara. Cuando salía de la barca, hermanos, para dar sus pasos a la invitación de Jesús, nuestras dificultades no cesan. Yo por eso es lo que digo, yo no sé por qué tanta iglesia de la prosperidad, hermanos, dice que si tú vienes a Cristo, todo. El otro día el hermano compartía que hay una iglesia que dice que pare de sufrir, que si tú vienes a Cristo, automáticamente por arte de magia vas a dejar de sufrir. Jamás dice el Señor eso. Jamás dice el Señor eso. Pedro, hermanos, acepta la invitación de Jesús, pero las dificultades no cesaban, así como nosotros. Si estamos aquí, hermanos, muchas de las veces las dificultades no cesarán. En el momento, cuando nosotros confiamos en Cristo, nuestra fe, hermanos, será probada. Pedro tenía miedo, como muchos de los que estamos aquí teníamos miedo al que dirán. Si yo entrego mi vida a Cristo, si yo sigo a Jesús, ¿qué va a decir mi familia? Si yo imito a Jesús, ¿qué dirán los que me rodean? Tenemos miedo, hermanos, a ser y imitar a Cristo. Por eso hay 120 millones de cristianos, pero solamente unos cuantos se atreven a ser diferentes. Hay muchos millones, hermanos, viviendo con el miedo de ser rechazados, con el miedo de caminar como Él anduvo, de ser como Él lo fue y seguir sus pisadas. Por eso hay tanta gente en las iglesias y congregaciones que son cristianos del domingo, que solamente son cristianos que llegan el domingo, que solamente el domingo se disfrazan de cristianos. Por eso tenemos miedo al que dirán. Entonces, ¿eres o no eres? ¿Vas al triunfo o vas al fracaso? Por eso hay muchos matrimonios fracasados, tantos hijos abandonados, tantos padres solos, porque no nos hemos atrevido a ser diferentes de verdad, a ser seguidores de Cristo de verdad, a ser imitadores de Cristo, que a pesar de lo que estemos pasando, Cristo jamás nos abandonará. Pedro miró el viento y perdió la mirada de Jesús. Así muchos de nosotros quitamos la mirada de Jesús y confiamos más en el trabajo, confiamos más en nuestras fuerzas, confiamos más en el amigo, confiamos más en el compadre, y nos fallan porque ellos no podrán, hermanos, escúchelo bien, porque ellos no
no podrán salvarnos cuando necesitamos de esa ayuda, pero Cristo sí. Por eso Pedro da una oración ferviente al Señor y le dice: sálvame. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente necesitamos decirle esas mismas palabras a nuestro Señor y decirle: sálvame, Señor, porque ya no puedo más? Sálvame, Señor, por lo que estoy viviendo. Sálvame, Señor, por lo que estoy atravesando. Sálvame, Señor, para ser diferente con mis hijos. Sálvame, Señor, para ser diferente como esposo. Sálvame, Señor, para ser diferente como hijo tuyo. Sálvame, Señor, para ser diferente trabajador. Sálvame, Señor, para ser diferente en este mundo, imitándote solamente a ti. Y la iglesia de Cristo debe de gritar, debe de pedirle al Señor que lo salve, hermanos. Vivimos en un tiempo pecaminoso, vivimos en un tiempo donde el mundo está entregado a la maldad, vivimos un tiempo verdaderamente donde no se puede confiar en nadie, pero nosotros debemos de clamarle al Señor: sálvame, Señor, salva mi vida, salva mi alma, salva a mi esposa, salva a mis hijos. Es tiempo que la iglesia de Cristo verdaderamente clame a nuestro Señor y que sea imitador de Cristo. Pedro falló, sí falló. Nosotros diario le fallamos. Pero la diferencia de Pedro y nosotros, que él sí le gritó: Señor, sálvame. Nosotros necesitamos dar esas palabras a nuestro Señor. Señor, hasta el día de hoy no te he imitado. Señor, hasta el día de hoy he confiado más en mí. Señor, hasta el día de hoy sigo confiando en lo demás, pero menos en ti. Sálvame, porque necesito imitarte solamente a ti. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor. Hoy es el día, hermanos,